Empleo, salario, crisis, recuperación económica, palabras de las que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en La Quinta Esquina. Como cada día me acompañan para analizar la situación social y económica de Castilla y León Felipe Ramos, subdirector del diario El Mundo de Castilla y León. Bienvenido. Hola, buenas noches. También Goyo Castro, de Radio Castilla y León. Buenas noches. Y nos acompaña como invitado especial hoy Agustín Prieto, secretario regional del sindicato UGT. Por eso les decía que íbamos a hablar y mucho de estas palabras. Bienvenido a La Quinta Esquina. Muchas gracias. ¿Es cierto que se está empezando a ver la recuperación económica que nos venden algunos sectores políticos y empresariales? A nosotros nos gustaría verla con esa claridad que la ven determinados políticos. Nosotros no la vemos, porque para nosotros la realidad es estar en el día a día en los centros de trabajo, estar en el día a día con los ciudadanos y ver de que todavía hay un tremendo lastre. Hay un montón de gente que está en el desempleo, miles y miles de ciudadanos que no tienen ningún tipo de ingresos, y mientras no haya empleo, no haya unos salarios dignos, pues desde luego no se puede hablar de recuperación económica. Crear 4 empleos que se han creado y con unas condiciones ciertamente indignas, desde luego eso no es posible para hablar de recuperación económica. La recuperación llegará cuando llegue el empleo y llegará cuando todos los recortes que hemos sufrido a consecuencia de la crisis se vuelvan a reponer. Pues sobre estas palabras vamos a analizar en los próximos minutos. Pero, Felipe, ¿realmente, Agustín, usted cree que eso que acaba de decir se va a cumplir? ¿Se van a poder revertir todos los recortes, sobre todo en materia social, que han sufrido los trabajadores a lo largo de todos estos años de crisis? Pues esa es la pregunta del millón. Yo creo que va a ser difícil, pero a mí sí me gustaría creer en una sociedad que recupera lo perdido, porque a mí me gustaría que mis hijos vivieran mejor que he vivido yo. Yo creo que desde siempre en esta sociedad nuestros padres, de todos los que estamos aquí con toda seguridad, siempre han aspirado de que nosotros viviéramos mejor que ellos. Si ellos no estudiaron, que nosotros estudiáramos. Si ellos tuvieron dificultades en el trabajo, que nosotros tengamos menos, que tengamos más estabilidad, que ganemos más. Bueno, pues todo eso hasta ahora ha sido cierto. Las generaciones que iban viniendo después de las que les precedían iban teniendo mejor calidad y mejor nivel de vida. Eso se ha truncado con la crisis. Nunca había pasado en esta sociedad. Hoy nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, van a tener peores condiciones laborales, van a tener peores salarios, van a tener incluso menos libertades que nosotros hemos disfrutado, y desde luego eso es triste. Por eso yo quiero pensar de que esto ha sido una crisis económica, que por lo menos es lo que nos han vendido muchos, y desde luego las consecuencias que hemos sufrido los trabajadores han sido muy económicas y muy fuertes, y yo quiero pensar que esto, con la bonanza económica, poco a poco, ya sé que esto es imposible que se retome o que se solucione en un año, pero yo confío que en 5 años, en 6 años de recuperación económica, todo vuelva a la situación que teníamos, porque si no vuelve, vamos a ver que va a haber una tremenda desigualdad en España, y vamos a ver que hay una tremenda dualidad, que hay gente que puede tener un trabajo con un salario más o menos digno, pero que la mayoría de los trabajos que se están creando ahora son trabajos precarios, y desde luego son trabajos con unas condiciones salariales muy pésimas, tan pésimas que ahora mismo tener un trabajo pues no es signo de que abandonas el umbral de la pobreza. Ahora tú puedes tener un trabajo y puedes estar en los parámetros de la pobreza, porque no te da para tener cubiertas las necesidades mínimas. Pero a mí me gustaría que eso se produjera, obviamente. Y con ese panorama que pinta usted, y con ese panorama que está en la sociedad, pese a que muchos políticos no lo quieren ver, porque solo se fijan en las cifras macroeconómicas, ¿no cree realmente que los sindicatos han sido excesivamente tibios en su protesta hacia esas políticas de recorte que han tenido los diferentes gobiernos? Esa es una crítica que se nos hace permanentemente, pero hay que estar en la realidad. Nosotros estamos movilizados permanentemente. Yo creo que las dos organizaciones mayoritarias, Comisiones y la UGT, estamos en el día a día al lado de los trabajadores. Yo aquí tengo una lista, pero como esta se puede meter de cientos de empresas que están en crisis en Castilla y León. ¿Y dónde estamos nosotros?
Pues precisamente ahí, estamos en Montefibre, estamos en Everest, el otro día en León, estamos en Muebles Stiz, en el Gorriaga, en Extrusiones Metálicas, en Puertas Norma, en fin, en una infinidad de empresas que hay problemas, y ahí estamos dando soluciones permanentemente las dos organizaciones sindicales. Es verdad de que a veces cuando ya no se pueden solucionar los problemas desde el punto de vista interno, con la negociación, tratando de llegar a acuerdos, porque a nosotros lo que nos preocupa es buscar la viabilidad de la empresa, tratar de que no se pierda empleo, que se garantice el máximo posible, y en el caso peor, cuando ya es inevitable el despido, pues que los trabajadores queden con las mejores condiciones posibles, pues ahí es donde estamos peleando permanentemente, y eso se pelea en los centros de trabajo, que es donde estamos ahí, donde tenemos ganada la representación las dos organizaciones sindicales, y en la calle pues toca manifestarnos cuando ya no se nos hace caso. Bueno, pues el conflicto de Everest, por ejemplo, por poner un ejemplo fuera de Valladolid o de Valladolid, me da igual, son ejemplos de que cuando ya esas negociaciones van fallando y ya no te queda más remedio, pues es cuando sale a la opinión pública, y es cuando los trabajadores salen a la calle para pedir la solidaridad de todo el conjunto de los trabajadores, de los medios de comunicación, que en general pues es verdad que son sensibles y apoyan también y son conscientes de la situación tremenda laboral en la que se está pasando, y eso es cuando parece que salimos ahí. Y otras veces dicen, bueno, pues no salimos o no hacemos huelgas. Bueno, nosotros sí somos partidarios de que obviamente algo tenemos que hacer, pero claro, nosotros puntualmente damos la respuesta en donde se produce el problema, ¿no? En la empresa. Es verdad de que nosotros los trabajadores, como vertiente, en la otra vertiente, como ciudadanos, claro, también tenemos otras preocupaciones, y nos preocupa qué pasa con la vivienda, nos preocupa qué pasa con los servicios públicos que se han ido deteriorando, con la sanidad, con la educación, y también tenemos que dar respuestas. Y yo creo que sí, tenemos que dar, y seguramente hemos hecho muchas movilizaciones, hemos hecho huelgas, y ahora nosotros, pues antes de mayo seguramente haremos algo también a nivel de Castilla y León. Nosotros tenemos pendiente una reunión que vamos a celebrar este viernes junto con comisiones obreras, y vamos a hacer las dos ejecutivas en una reunión conjunta un análisis exhaustivo de la situación de Castilla y León, que desde luego es una situación peor que las de otras comunidades, y los parámetros que da Castilla y León son peor que en otras comunidades, y en función de ese análisis que hagamos, pues seguramente plantearemos algo que ese mismo viernes, una vez analizado, pues daremos a conocer. Seguramente haremos en un horizonte próximo movilizaciones generales por ese tipo de cosas, pero se tiene que entender que nuestro papel es laboral, porque a veces si nos metemos en otros terrenos también se nos podía criticar por lo contrario. Claro que hay que salir a la calle, yo no estoy diciendo que no, pero nosotros tenemos que ser comedidos cuando y cómo salimos, ¿no? Comenzábamos hablando precisamente del paro, y mañana se van a conocer los datos de paro en las oficinas de empleo. ¿Cuál es la previsión que maneja UGT respecto a lo que pueda ocurrir mañana con esos datos del paro? Bueno, nosotros las previsiones, a nosotros nos gusta hacer análisis anuales, ¿no? Porque es cuando se empieza a ver, porque ahora lo que puede ocurrir en una oficina en un mes o en otro, pues va mucho en función de la estacionalidad, depende si hay movimiento, hay contratos, porque estamos en verano, pues sí, ahora que estamos en enero es un mes que no es muy propicio a la creación, pues pueden ser unos datos también que no reflejan la realidad hay que verla en el comportamiento de un año. Pero en todo caso, aunque los datos fueran positivos, siempre estamos hablando primero de una cuantía mínima de creación, en el caso de que sean así, que puede ser que sean lo contrario, ¿no? Como estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Una pequeña cantidad de empleo que se crea. Con esas pequeñas cantidades de empleo que estamos viendo en Castilla y León que se están creando, no exagero, llegará el 2023 y todavía no hemos recuperado todo el empleo que hemos perdido en estos años de crisis, ¿no? Con lo cual no podemos esperar al 2023. Tiene que haber una creación de empleo a un ritmo mucho mayor. Y luego, en segundo lugar, tendríamos que ver, y tenemos que ver qué calidad en el empleo es la que se está produciendo. ¿Hay calidad o no hay calidad? O son empleos, y no exagero, porque es así, hay muchos contratos que se hacen que computan, pero que son de horas no digo al día, de horas a la semana
o al mes. Son contratos que se están haciendo. Incluso algunos contratos que se están haciendo, pues también sus condiciones laborales son mínimas. Cada vez hay más trabajadores en Castilla y León que están percibiendo el salario mínimo interprofesional cuando trabajan a jornada completa, que cuando trabajan unas horas, pues obviamente es la parte proporcional. Y eso es empobrecer incluso al que tiene trabajo. Sí, por cierto, y volviendo a la otra cuestión que usted planteaba, esa reunión que va a mantener con comisiones obreras, ¿no cree que la sociedad puede entender que ustedes de esta forma quieren entrar en campaña? Es decir, no se movilizan pues prácticamente o muy pocas veces durante esos 4 años y lo hacen a las puertas, aunque todavía quedan unos meses para la campaña electoral. No es, en definitiva, querer entrar en campaña electoral por parte de los sindicatos. Nosotros no queremos entrar en campaña, pero yo creo que las dos organizaciones sindicales hemos demostrado nuestro pragmatismo y que nosotros, cuando una cosa es buena o un acuerdo es bueno, para los trabajadores lo firmamos. Y el calendario nos da igual. Si es bueno, lo firmamos. Si no es bueno, no lo firmamos. Y nosotros ahora, como están confluyendo, porque ahora mismo hemos conocido determinadas estadísticas también, están confluyendo que ahora mismo la reducción salarial que se ha producido en Castilla y León es mucho mayor que la reducción salarial que se ha producido con la crisis en el resto de España. Tenemos un motivo. La precariedad en Castilla y León es mayor que se ha producido en España. Las relaciones aquí, en la negociación colectiva con la patronal, son pésimas o inexistentes. Son peores que también en el resto de España. Con lo cual aquí tenemos mucho más motivos. Aquí tenemos una cosa buena, que tenemos un diálogo social. Pero hay que separarlo, porque tengamos un diálogo social fructífero y que se consiga acuerdos determinados. Incluso ahora estamos negociando lo de los 93 millones de ese, digamos, que además van a llegar del presupuesto. Bueno, es verdad que eso es impensable en otras comunidades, pero nosotros separamos las cosas y el gobierno también lo sabe. Si podemos ser capaces de llegar a un entendimiento ahí en estas materias, claro que llegamos, pero hay otras materias que estamos muy lejos de lo que nosotros entendemos que los trabajadores deben de tener en esta sociedad en Castilla y León, y eso yo creo que no es porque estemos en campaña o no en campaña. Nosotros ahora hablaremos, analizaremos y decidiremos, pero desde luego, hombre, tampoco no se nos olvide una cosa, si mañana hay un problema, por ejemplo, en plena campaña electoral, en plena campaña política, hay un problema gordo en una empresa X, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿No reivindicamos y no decimos nada, esperamos hasta que pasen las elecciones políticas y les decimos a los 1000 trabajadores de la plantilla o a los 100 o a los 5 de la plantilla, le decimos, oye, esperar quietos, no vamos a hacer nada porque estamos en campaña electoral? No, los tiempos nosotros los marca los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. Y luego lo otro es una coincidencia. Nosotros hemos demostrado a lo largo del tiempo de que somos organizaciones rigurosas e independientes de los partidos políticos. Y nosotros, oye, la muestra está aquí. Nosotros somos capaces de firmar con este gobierno de la comunidad, que es de un signo claro, ¿no? Pues no pasa nada. Si mañana antes estaba el gobierno socialista, se firmaban acuerdos. Lamentablemente con el gobierno Rajoy el diálogo social no ha fluido y ha sido prácticamente inexistente. Ahora ha habido algún pequeño acuerdo, la primera vez después de estar, ojalá esa senda se abra, pero eso es compatible. Nosotros, el diálogo es compatible perfectamente con temas puntuales donde haya que protestar y donde haya que reivindicar. Retomando un poco la idea que presentaba Felipe en el inicio, donde decía que a lo mejor hay gente que piensa que han sido demasiado tibios los sindicatos mayoritarios a la hora de parar esta situación. En el ámbito político estamos viendo que crece el fenómeno Podemos, ¿no? Un fenómeno al amparo de una gente decepcionada, cabreada, pongamos los adjetivos que sean. Hay un paralelismo en el mundo sindical, porque estamos viendo, por ejemplo, sindicatos tradicionalmente más guerreros, tipo CNT, CGT, están ganando terreno en algunas empresas. ¿Vamos a ver una traslación así parecida también, un poco de cambio, aunque no sea un volteo completo? Sí, pues los datos no van en esa línea. Primero, un sindicato no funciona como un partido político en el que pueda haber un líder, puede haber uno con mucho carisma, pueda arrastrar. Nosotros no, nosotros en la Unión General de Trabajadores, igual les pasa a comisiones, hay miles y miles de líderes, es que no hay uno.
que el líder es el que han elegido los trabajadores en su centro de trabajo y que van a votar luego, que nosotros nos sometemos permanentemente, las dos organizaciones, a la representatividad que nos dan los trabajadores y las trabajadoras, que eso también a veces es ciertamente desconocido. Votan más del 80 al 90% de los trabajadores de este país en las empresas mayores, de 6 trabajadores, depositan el voto en urna para elegir qué sindicato quieren o qué representantes quieren que les representen, ¿no? Y eso es lo que nos da a nosotros nuestra legitimidad. Y nos permite a nosotros pues afrontar todo ese tipo de cuestiones, con lo cual es muy difícil implantar un sindicato que quieran hacer. Los resultados que estamos viendo en las elecciones sindicales que se están produciendo permanentemente, hoy Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores siguen prácticamente representando al 70% de todos los delegados y delegadas que se eligen en Castilla y León y en España. Y es que en un sindicato, allá no cabe la demagogia cuando entras en el centro de trabajo. La demagogia se cuelga en la puerta, porque en la política puedes decir muchas cosas, pero el trabajador lo que va a votar es que cuando se han hecho las elecciones en Renault, lo que votan los trabajadores es de que allí se conocen, que ha habido unos representantes de los trabajadores de diferentes sindicatos y que han hecho esto o no lo han hecho, que han hecho esta labor o esta otra. Y al final lo que valoran los trabajadores, lo que votan es eso. Y por eso muchas veces incluso barbaridades o despropósitos que se han hecho en determinadas esferas sindicales, también las nuestras a nivel de determinadas cuestiones que todos sabemos que han ocurrido, no tienen el reflejo negativo de pasar factura en las urnas. ¿Por qué? No tienen. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó en Asturias con un despropósito que hizo un sindicalista que era de la UGT, que era Villa, que resulta que apareció con una cuenta de 1.400.000 euros? Pues nadie lo sabía. Lo sabría, claro. Bueno, pues todo eso. Él era de UNOSA, un sindicalista con un prestigio tremendo a nivel no solo de nuestra organización, del movimiento obrero. Nos ha defraudado a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues después de lo que afloró eso, 4 semanas después se hicieron las elecciones en UNOSA. Ahí todo apuntaba, claro, que la UGT, por ejemplo, cogería el desastre, ¿no? La UGT ganó con claridad las elecciones en UNOSA y le sacó a la segunda fuerza más de 20 delegados. ¿Pero por qué? Pues porque la gente es sensata y los trabajadores cuando van a depositar han valorado y la trayectoria de trabajo que están haciendo los que están allí, en el día a día, resolviéndole los problemas de los trabajadores en el centro de trabajo. Por eso a veces nuestra labor no se ve tanto en la calle, porque en la calle nosotros salimos cuando vamos a protestar más en general por las políticas, o una huelga general, o cuando vamos a protestar más por las políticas horizontales, porque las verticales, las profesionales, se resuelven normalmente dentro de las empresas, ¿no? Pero eso, usted dice que se resuelven dentro de las empresas. Me va a perdonar. Bueno, me va a perdonar. Eso no concuerda con el panorama laboral que hay ahora mismo, donde los trabajadores han perdido derechos sociales a tutiplé, por así decirlo, podemos decir otro adjetivo, donde usted acaba de decir que se hacen contratos por horas a la semana, donde usted acaba de decir también que tener un trabajo con un sueldo no te saca muchas veces del umbral de la pobreza. Totalmente de acuerdo. ¿Me quiere decir que han hecho ustedes en todo este tiempo? Porque usted habla de que han trabajado mucho, pero ¿qué han hecho? Porque esto se ha hecho mientras ustedes han estado en las empresas. Sí, pero nosotros somos políticos, nosotros legislamos, nosotros decidimos. Pero ustedes sí pueden protestar contra esa legislación. Sí, hombre, claro que y no hemos protestado. Recuerdo que hemos hecho 2 huelgas generales sobre ese particular, porque hemos protestado sobre eso que ha posibilitado esto. ¿Qué ha posibilitado esto que estamos aquí hablando? Las comisiones obreras, la UGT, no. El gobierno del Partido Popular, que ha hecho una reforma laboral lesiva, una reforma laboral que afortunadamente en muchas sentencias se la están tumbando y ojalá se la acaben de tumbar todo. Y yo lo único que pido a los partidos políticos al que ganen las elecciones, sea del signo que sea, que lo primero que tengan que hacer si quieren congraciarse con los trabajadores es liquidar esa reforma laboral de tan nefastas consecuencias para los trabajadores. Porque esa reforma laboral es la que ha dado la precariedad, esa reforma laboral es la que ha permitido cercenar la negociación
negociación colectiva. Y esa reforma laboral es la que se ha cargado al traste los salarios que cobraban muchos trabajadores y trabajadoras. Eso es consecuencia, y contra eso hemos protestado, hemos salido a la calle, hemos hecho huelgas. ¿Hemos conseguido que las cosas cambien? No, pero por eso nosotros no nos desanimamos, tenemos que seguir, y con las armas que tenemos, las que nos da la ley, obviamente, no fuera de la ley, pues nosotros tenemos que luchar, y así todo, gracias a esa negociación permanente en el día a día en los centros de trabajo, gracias a eso, y porque también hay voluntad en muchos casos por la mayoría de los empresarios, todo no es como la cúpula empresarial, la mayoría de los empresarios hemos podido llegar a acuerdos, y acuerdos que han permitido crear empleo, mantener el empleo existente, que no se destruya. Y es verdad de que otro mucho se ha destruido, pero claro, nosotros no tenemos la varita mágica, y nosotros obviamente no somos los creadores de empleo, son los empresarios, ¿no? Y ahí las consecuencias obviamente las consecuencias de esa tremenda situación, pues se la tenemos que pedir a quien tiene la capacidad para cambiar las cosas, que no es otro que el gobierno. Pero fíjese, hace unos meses, antes de las vacaciones de Navidad, el gobierno de Mariano Rajoy firmó con ustedes y con la patronal creo que son 400 euros para apoyo a los... Que ya lo teníamos en Castilla y León, es una copia de lo que tenemos aquí. Aquí no nos afecta. Que ya estaba en Castilla y León. A lo que yo voy, este mismo gobierno que usted aquí acaba de criticar tan duramente, le bastó con hacer un chasquido para que se pusieran todos los sindicatos en fila a regalarle una foto al gobierno para que pudiera salir en todos los medios. ¿Usted realmente cree que eso se vende en la calle? No, seguramente que no, y se explica mal, pero hay que explicarlo. Eso afecta... No digo que no se haga. Pero ¿por qué lo que la gente no querría es que se le regalara la foto? Sí, pero ¿por qué lo hemos hecho? Pero yo lo que vuelvo a abocar y a reivindicar es el pragmatismo. Nosotros tenemos que... a veces... Es un inciso, sobre todo porque en esa rueda de prensa no se oyó ni una sola crítica al gobierno. Sí, bueno, ahí por parte de los sindicatos. Sí, ahí nosotros hemos criticado en esos aspectos la oportunidad o no oportunidad de que a lo mejor se tenía que haber pospuesto y haber hecho un paquete mucho más amplio, que es lo que desde UGT de Castilla y León queríamos, no solo una particularidad. Pero cuando eso se firma por nuestras cúpulas sindicales, tanto a nivel de comisiones como de la UGT, como de los propios empresarios, cuando firman estos, claro, ahí pesa más de que hay más de 1 millón de personas a los que podían afectarles esa situación. Y en la situación de extrema necesidad, casi pobreza, de no entrada de recursos en muchos hogares de España, pues claro, ante la posibilidad de que entren, arregla poco. Arregla poco, 426. No he dicho que no se firme. No, ya lo sé. No, ya lo sé. Pero digo por los análisis que se hicieron nosotros internamente, ante la posibilidad de que eso se facilite de una forma más rápida, de que entren 425 euros o 26 euros en una casa, a que no entre nada, pues obviamente nos inclinamos por firmar esa posibilidad, ¿no? Y ojalá eso hubiera ido acompañado de un paquete mucho más global, porque a nosotros nos gusta negociar y concertar, igual que hacemos en Castilla y León. Y yo lo definí así: si lo que hicieron en Madrid fue una copia de lo que aquí en Castilla y León ya veníamos haciendo desde hace tiempo. Y aquí además hemos dado otro paso por encima, porque ahora esto que se ha creado allí, pues nosotros ahora cuando se han llegado los acuerdos de diálogo social dentro del PIE, pues ahora aquí todavía va a haber adicionalmente otras necesidades que no cubre lo que dicen a nivel central, pues se podrán cubrir aquí. Pero claro, es verdad de que a veces también, sí, también aquí cuando firmamos con este gobierno, también nos critican a veces porque firmamos. Pero claro, yo es que creo que no hay que estar todo el día en la calle. Yo creo que tiene que ser el pragmatismo sindical, tiene que ser compatible la reivindicación, la movilización con la negociación y con la concertación. En los genes de la UGT desde siempre ha ido, lo primero, negociar, segundo, negociar, tercero, negociar y cuarto, también negociar. Y ya al final, cuando ya falla todo eso, pues claro que no renunciamos a las armas que nos da la ley, la Constitución, incluso la huelga, cuando no queda otra, pues habrá que hacerla. Hablando de negociación, ustedes firmaron ese acuerdo en el marco del diálogo social, ahí estaba el representante, en este caso el presidente de la Junta de Castilla y León, estaban los empresarios, el presidente de CECALE, y ustedes en aquel momento también, firmaron...
un aspecto, digamos, ilusorio en el sentido de poder llegar a acuerdos en materia de SERLA, que hasta es el que estaba en ese momento en trance de desaparición si no se renovaba. Ustedes recientemente han denunciado que les han enviado 2 cartas, que no han recibido ninguna respuesta. ¿Cómo está ese asunto en el sentido de va a haber negociación con el SERLA? ¿Se va a esperar como siempre al último momento, es decir, cuando acabe el mes de marzo? El tema de la negociación colectiva que está también pendiente con los sindicatos y más allá con los empresarios, más allá de las declaraciones de buena voluntad en el sentido de que sí queremos llegar a acuerdos, pero no se traduce eso luego en una base sólida de negociación. ¿Cómo está ahora mismo el tema y si ha habido respuesta respecto a la negociación? Bueno, ahora mismo el tema está que esta semana nos vamos a sentar a negociar. ¿Sobre con todo el paquete, con todo el paquete con los empresarios. Han dado respuesta ya a las cartas que se le habían mandado por parte de las 2 organizaciones sindicales, y creo que es el miércoles, me parece que es, cuando va a haber ya una reunión con la patronal. Pues no lo sabemos qué dará de sí esa reunión. Nuestra voluntad, la voluntad, tanto, y ahí sí puedo hablar por comisiones y por nosotros, porque lo hemos hablado precisamente hoy, nuestra voluntad obviamente es llegar a acuerdos. Pero claro, los acuerdos dependen también de la otra parte, del otro interlocutor. Es verdad que para nosotros el SERLA es muy importante. Y el SERLA ha jugado aquí un buen papel en Castilla y León. Ha desjudicializado muchos conflictos. Ya no hay tanto que cuando no existía el SERLA, permanentemente estábamos, cualquier conflicto, íbamos a la judicatura. Y eso ha permitido pues darle más agilidad, descargar también el tema de todas las magistraturas de trabajo, en el sentido de que, bueno, de que haya acuerdos y no tienen por qué ir allí, y eso es bueno. Pero claro, yo me quiero quedar con la mayor. El SERLA es positivo, es bueno, pero porque es un instrumento que nos hemos dotado los empresarios por un lado y los trabajadores por otro, para mediar sobre nuestros acuerdos que tenemos, ¿no? Hay un convenio colectivo, tenemos diferente interpretación los unos y los otros, llegamos a un conflicto y antes de judicializarlo o antes de ir a una huelga, pues vamos a un sitio que hemos convenido las partes y alguien media y trata de ponernos de acuerdo. Eso es positivo y nosotros lo avalamos. Pero claro, estoy hablando de que antes es porque existen los otros acuerdos. Pero claro, si la patronal no quiere o se está cargando la negociación colectiva o se está poniendo en duda la ultraactividad de los convenios, de que aquí un convenio te cae y todos los derechos que tenías de repente vas a pasar a lo que te da el Estatuto de los Trabajadores y te olvidas de todos los derechos y de todas las mejoras que tú habías ido consiguiendo a lo largo de los diferentes convenios. Claro, si se quieren cargar eso, pues ¿para qué necesitamos el SERLA? Si no hay la mayor, no hay una negociación, no hay unas reglas de juego en la que la negociación colectiva fluye y funciona, pues ¿para qué la necesitamos? Si antes, cuando no teníamos SERLA, pues ¿qué pasaba? Que acabábamos en los tribunales. ¿O qué pasaba antes de acabar en los tribunales? Que en vez de ir al SERLA, porque no existía, estaban las direcciones provinciales de trabajo, en las que acudíamos allí, y la dirección provincial de trabajo la que tenía que hacer esa labor de mediación con la inspección. Nosotros no queremos eso, no queremos volver al pasado. Queremos llegar a acuerdos, pero tienen que entender a la patronal, yo lo que le hemos pedido en el documento, que no puede ser un acuerdo exclusivamente para el SERLA, porque está vinculado y está interrelacionado lo uno con lo otro. Y entonces tiene que haber un acuerdo global en la que hablemos del SERLA y obviamente en la que hablemos también de las relaciones entre empresarios y trabajadores. Y la única forma es la negociación colectiva, el convenio colectivo. Si es que además yo creo, sinceramente, lo pienso yo, y así lo piensan muchos empresarios que a mí me lo han reconocido, si es que a ellos también les interesa. Lo que yo no entiendo es a veces por qué a algunos no. Les interesa también, porque si no es la ley de la selva. ¿Qué pasa? Que entonces en una determinada empresa, en función de la negociación colectiva que haya más fuerte o menos fuerte, aquí los derechos son hasta aquí y en la otra empresa son solo hasta aquí, y entran en una competencia ellos desleal entre unos y otros. Pero si a todos nos interesa que esté regulado unas condiciones, que todos los trabajadores metalúrgicos de Valladolid pues estén en un convenio provincial o sectorial, que todos los de comercio, en fin, es que eso es el ABC. Yo creo que ese tipo de cosas nos interesa a todos, que estamos
en Europa, que no estamos en un país del tercer mundo, que aquí en este tema, pues claro, si es que el convenio colectivo tiene un papel fundamental en la redistribución de la riqueza. Gracias al convenio colectivo, pues no había tantas desigualdades. Ahora que se ha cercenado con la reforma laboral del Partido Popular de Mariano Rajoy, que se ha cercenado con la reforma laboral estas posibilidades de negociación en muchos casos, ya digo que algunos tribunales están tumbando y queda por ahí alguna sentencia buena que veremos a ver si nos da la razón, y entonces a lo mejor de facto la reforma laboral puede quedar pero que muy tocada, y si no, esperemos que los próximos políticos la cambien. Bueno, pues gracias a que antes existía esa negociación fluida, pues había una redistribución de la riqueza. Más o menos teníamos un salario digno, funcionábamos y bueno, y vivíamos. El que tenía trabajo vive bien, vivía, ¿no? Ahora eso ya se ha roto porque han cuestionado ese tipo de cosas, y el papel del convenio colectivo yo nunca me cansaré de ensalzarlo, aparte de que da paz social, de que da tranquilidad, de que todos nos regimos con unas reglas de juego, empresarios y trabajadores, pero sobre todo tiene ese papel, ¿no?, fundamental de esa redistribución que hay que hacer. Y para los que tengan que renovar esos convenios colectivos, se decía que se estaba intentando aplicar una subida salarial del 0,5%. ¿Qué visos de realidad tiene la gente de aquí, de nuestra tierra, de que eso pueda ocurrir? Pues nosotros vamos a pedir más. Y vamos a empezar la negociación con la patronal. Es verdad que puede haber, porque mira, a nosotros se nos puede acusar, también se nos acusa de eso a veces, ¿no?, de que en muchos casos estamos firmando acuerdos de congelación salarial, y es verdad, los hemos firmado, pero cuando lo firmamos por esa responsabilidad que nosotros creemos que debemos de tener, si entre poder mantener una plantilla que tenga viabilidad de presente y con eso estamos garantizando que a lo mejor en el futuro pueda dar continuidad a una empresa, bueno, pues a veces hay que hacer sacrificios, pero con conocimiento de la situación real de la empresa, que no nos engañe, y en esos casos pues puntualmente aceptamos ese tipo de cosas, pero en general la situación, ellos dicen que está mejorando, y que es verdad que los datos incluso económicos que estamos viendo, las previsiones que hace el gobierno de la comunidad y lo que estamos ya viendo en los últimos tiempos, pues hay un crecimiento leve, pero hay un crecimiento económico que se está produciendo en España y en Castilla y León. Bueno, pues obviamente eso tiene que ir acompañado con la recuperación salarial, y nosotros vamos a pedir más, porque además nosotros sinceramente pensamos, no solo nosotros, Alemania, que se pone de ejemplo para todo, pero si Alemania hace 4 días les han subido a los empleados públicos mucho más que la inflación. ¿Y por qué? Porque les daba miedo de que se contrayera la demanda interna, de que es lo que estimula la gran masa, el consumo. ¿Y cuánto van a pedir aquí? Nosotros aquí, en función de los sectores, habrá sectores que nosotros aquí no solo queremos que haya una recuperación que garantice que lo que suba el IPC no haya ya más pérdida, pero no solo eso, que no haya más pérdida. Si se prevé que para el año 2015 la inflación va a estar en el 1, pues haya el 1, empezará a operar las casas operativas. Pero además de eso, nosotros vamos a reivindicar de que si en ese sector en concreto, en esa empresa, que el sacrificio que han hecho los trabajadores durante estos años ha sido una pérdida de unos puntos, pues en unos años tenemos que ir recuperando esos puntos. Con lo cual quiere decir que tendremos que pedir el IPC más un 0,5, un 0,6, un 0,7 de mejora para ir recuperando lo que se ha perdido. Oye, hay alguna empresa, pocas, pero alguna empresa hay que no han perdido poder adquisitivo, porque la empresa iba bien y porque ese empresario lo ha entendido, porque algunas empresas que iban bien han aprovechado la coyuntura general para bajar los salarios y para tener más beneficios empresariales, ¿no? Y en cambio las rentas de los trabajadores han ido para abajo. Eso es una tónica general. Pero es que la realidad le vuelve otra vez a contradecir, y perdóneme que se lo diga. Acaban de firmar usted, y lo acaba de decir, un convenio que aquí en Castilla y León acepta a miles de trabajadores, que es el de los supermercados, y lo han firmado con congelación salarial. ¿Cómo le explica a esos trabajadores? La UGT no lo ha firmado. Bueno, ya, pero se ha firmado con congelación salarial. ¿Cómo le explican? Oiga, usted me habla de UGT, de comisiones, y me habla como un tándem. Sí, hombre, usted no lo ha firmado. Lo que estamos unidos, estamos unidos. ¿Cómo le explica a esos trabajadores? Estamos hablando del sector de supermercados, que es uno de los más potentes que hay aquí en Castilla y León. ¿Qué mensaje le lanzamos a esos trabajadores? No, yo lo único que puedo decir, salarial? Nosotros, obviamente, yo muchas veces en casos de grandes temas hablo conjuntamente, igual que hablo a comisiones, porque muchas cosas tenemos una unidad de acción permanente y es bastante fluida. Pero la unidad de acción a nivel puntual en muchas empresas no existe.
y en muchos sectores no existe. Y este es un caso concreto. Nosotros entendemos de que no es posible en ese sector firmar ya la congelación y por eso la UGT no ha firmado, porque no está de acuerdo con esa congelación y no está de acuerdo obviamente con que se vaya al garete ese convenio. Tiene otro tipo de planteamientos, porque nosotros entendemos de que ese sector ahora mismo está ya en la base de la recuperación, y si nosotros queremos de que haya una demanda fuerte también en el sector de comercio, pues eso se motiva porque los salarios que hemos perdido a lo largo de estos años, los trabajadores y los trabajadores, los vayamos recuperando. Y en la medida que nosotros tengamos, y también ellos, claro, lo que no puede ser es, súbanse los salarios todos para que vengan a comprar a mí, pero a mis trabajadores que esos no compren, que no les subo. No, para todos, subamos los salarios para todos, para que se reactive esa demanda interna, y solo así tendremos más capacidad de compra, tendremos más posibilidad en el bolsillo de dinero para poder ir a gastarlo, porque ahora mismo con los salarios, con esa bajada salarial de los empleados públicos, que han sufrido más de un 16-17% en algunos casos de pérdida de poder adquisitivo, muchos trabajadores públicos son miluristas, no llegan muchos de la mayoría. Piensa que también un trabajador público, no muchos ganan lo justito, ¿no? 800, 900 euros en muchos casos. Y esas personas, pues, ¿qué han tenido que hacer? Priorizar, porque también la hipoteca la tienen que pagar, comer tienen que comer, priorizar sus necesidades. Pero ya no tienen la alegría que había antes, pues, para poder decir, oye, me puedo cambiar, dejarse una vez, que ya lo quito, pues me aguanto más con este, o salgo a tomar una caña, o salgo a comer, o a comprar. Obviamente eso se reactiva, solo hay una forma, la demanda interna. Y eso tiene que ser con salarios, de todos los sectores. Y nosotros creemos que ahora, mira, no se nos puede acusar a la clase trabajadora de que no hemos hecho esfuerzos en esta crisis. En esta crisis, quien más esfuerzos ha hecho han sido los trabajadores, que son estadísticamente los que han perdido rentas. Los empresarios no. Los empresarios tienen ahora más porcentaje en la riqueza nacional que tenían antes de la crisis, con lo cual quiere decir que muchos recortes que ha habido de los trabajadores han ido para los beneficios empresariales, para los excedentes empresariales. Y esa es la cruda realidad, porque eso lo dice la propia estadística. Ellos aumentan un 1 en esa riqueza general global a nivel empresarial, y nosotros los trabajadores disminuimos 11 puntos. Bueno, pues obviamente el sacrificio, ¿quién lo ha hecho? Está claro. Bueno, pues ahora ya que dicen que empieza a haber recuperación, pues obviamente subamos los salarios para que recuperemos la demanda interna. Si es que además nosotros, si se suben los salarios de una forma adecuada, también moderada, si nosotros no estamos pidiendo barbaridades, obviamente, ¿qué se consigue con eso? Pues obviamente que se reactive el sector servicios. Y ese sector servicios va a crear mucho empleo. Bueno, pues es que es así el ABC. Si lo han hecho en Alemania y lo hacen en un montón de países. Y lo que no entiendo es la cerrazón de este gobierno de decir, por un lado, no, nos estamos recuperando, ya estamos creciendo el 1,5%. Y a renglón seguido de decir, pero la moderación salarial todavía se tiene que seguir manteniendo. ¿Pero hasta cuándo vamos a tener que seguir con la moderación salarial? Pero si nosotros hemos firmado pacto de rentas con los empresarios que no respetó Mariano Rajoy, y ahora lo pone de ejemplo. Si cuando llegaron ellos al gobierno acabamos de firmar un pacto de moderación salarial, que subíamos un poco porque ya sabíamos lo que nos venía y no fue respetado por el gobierno. Estamos acabando una última cuestión, sí, Goyo. Muy brevemente, hablo de su partido hermano, el Partido Socialista. ¿Qué tal la relación con Luis Tudanca? ¿Es mejor que con Julio Villarrubia, el anterior secretario regional? Nosotros, en esa independencia que queremos mantener, nos llevamos bien con todos, y nos gustaría llevarnos bien tanto con Tudanca. Las relaciones son buenas, son fluidas, igual que también fueron con Julio Villarrubia, pero igual que son con José María de Izquierda Unida, igual que si mañana aparece aquí Podemos y se estructura, si nosotros queremos tener relaciones con los que tienen oportunidad de cambiar las cosas, porque nosotros lo que le vamos a pedir a los partidos políticos, a todos, y luego otra cosa es que nos hagan caso o no nos hagan caso, que nosotros tenemos una serie de problemas, la clase trabajadora, y que nos gustaría que esos problemas que tenemos, pues les den soluciones. ¿Quién le tiene que dar soluciones? Los que legislan, los que hacen las leyes, los que gobiernan, y que tengan la capacidad de gobierno, pues que cambien las cosas. Una cuestión solo. Si hablaba usted durante todo este espacio muchas veces de solo espero que vengan algunos políticos y cambien y tumben esta reforma laboral. Usted, entiendo que aboga porque, no sé, si el PSOE o una coalición de izquierdas tumbe al Partido Popular a nivel nacional y autonómico.
No, yo no sé Lo si digo tiene... porque no entenderá usted que el Partido Popular no va a derogar su propia ley. Hombre, a ver, es que nosotros aquí, si a la hora de votar nos dicen, nosotros nunca vamos a orientar el voto a ningún trabajador. Nosotros creemos que en esta organización sindical, que tiene 70.000 afiliados en Castilla y León, obviamente nuestros principios de la Unión General de Trabajadores son principios socialistas, porque lo dicen nuestros estatutos, pero no somos, obviamente, del Partido Socialista. Somos independientes. Y nosotros nunca hemos pedido y no pediremos el voto para nadie, porque creemos en la libertad y que creo que nuestros afiliados, ellos tienen que votar a las opciones que entiendan que les van a representar mejor. Otra cosa es que nosotros, cuando lleguen las elecciones, nosotros, como hemos hecho siempre en plan propositivo, haremos un catálogo de cuestiones que nosotros le plantearemos a los partidos políticos y le diremos a todos, de todo el arco, al PP, al PSOE, a Izquierda Unida, a Podemos, a la UPyL, a todos los que se presenten en Castilla y León, a UPyD, a todos le diremos, mira, esto es lo que queremos nosotros para los trabajadores de Castilla y León. ¿Qué vas a incluir de todo eso en vuestro programa electoral? Ya le digo yo, y luego nosotros, bueno, bien, ¿no? Pero nosotros le diremos a todos que la retiren, bueno, pero que sean digo, ellos los que lo digan, yo no lo voy a decir. Pero usted con esa premisa de que el PP no va a devorar... Y pediremos, y luego nosotros diremos, pues hombre, obviamente, luego haremos ver a nuestra gente, le diremos, mira, le hemos pedido esto y esto. Estos partidos nos han dicho que esto que hemos pedido, nada de nada. Y estos partidos nos han dicho que si gobiernan, sí van a hacer esto y esto. Pues eso es lo único que te pone la mesa para que decían nuestros trabajadores. Estamos fuera de tiempo para terminar. Dos pinceladas simplemente de ámbito de Valladolid, de dos empresas importantes que han estado pasando por crisis. Nos hablaba de Extrusiones Metálicas, le hablo yo también de MADE, en Medina del Campo. Sí. Extrusiones Metálicas, capital mexicano, ha venido a reflotarla. ¿Están saliendo las cuentas? ¿Está saliendo el proyecto? ¿O era más burbuja que realidad? ¿Y MADE, se ha pasado ya el peligro de que se cierre? Hombre, nosotros el peligro nunca se pasa de ninguna cosa, pero yo creo que las cosas se van encauzando poco a poco y nosotros yo creo que todas las empresas, no solo esas, y el Grupo Sanitano y un montón que hay en Valladolid, por eso no me gusta hablar muy en particular de algunas porque parece que las demás no queremos hablar. Hay muchas empresas ahora en Valladolid que están pasando dificultades. Afortunadamente muchas de ellas están en vía de solución y se puede llegar a acuerdos. Y a veces también cuando viene un capital de fuera, como puede ser el caso del capital mexicano, bueno, oye, si no hay capital español y viene uno de fuera a invertir en esta tierra, pues bienvenido sea. Y si además con esa inyección de capital se garantiza unos determinados puestos de trabajo y se puede garantizar a priori un futuro, bueno, pues eso es lo que nosotros pretendemos. Nosotros con nuestras negociaciones y nuestra presión a veces a la Junta para que inyecte o aporte en la medida que la ley le permita, obviamente es para eso, para garantizar que esta comunidad, las empresas que tiene, les trata de buscar salidas de viabilidad y siempre para eso tiene que haber primero una encuesta decidida del propio empresario, ¿no? Y a partir de ahí, pues a remar todos en la misma dirección. Bueno, pues con esas últimas palabras cerramos por hoy la sesión de La Quinta Esquina. Agradecemos la presencia, como suele ser habitual, de Felipe Ramos y de Goyo Castro. Muchas gracias por vuestra colaboración y también de nuestro invitado, de Agustín Prieto, secretario regional de UGT. Muchas gracias por haber estado en La Quinta Esquina. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. La semana que viene les emplazamos a que sigan con nosotros porque volveremos a hablar de empleo, de crisis y de cómo está la situación en nuestra tierra, pero desde otro punto de vista. Hasta entonces.